Bendiciones, grupo de oración y milagros. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, nos presentamos ante ti para escuchar tu palabra, para tratar de entenderlo, ponerlo en nuestras mentes, en nuestro corazón, y lo que es mejor, ponerlo en práctico para que seamos verdaderos seguidores tuyos, Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Hoy les quiero hablar de algo que necesitamos todos. ¿Cuál es la sanidad divina? En Marcos, capítulo 1, versículos 41 y 42, dice la palabra de Dios: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue y quedó limpio. Aunque en la Biblia encontraremos muchos ejemplos de sanidad divina, casi todos ocurrieron en tiempos y lugares muy remotos del nuestro, por supuesto. La pregunta: ¿sana Dios en la actualidad? Yo creo que sí. Sucedieron muchísimas cosas de estos tiempos de pandemia. Yo digo que sigue haciendo, porque nuestro Dios es, fue y será siempre. Y una de las instrucciones bíblicas sobre la sanidad nos pide demostrar nuestra fe en el poder de la sanidad de Dios, llamando a un ministro para que ore por nosotros y nos unja con aceite cuando estemos enfermos. Imagínense que después de Pentecostés Pedro caminaba y predicaba y se curaba a los enfermos, se ponían en las calles y él caminaba, iba predicando y hasta con su sombra, dice la palabra, se sanaban. ¿Era Pedro? Sí, era Pedro, pero como un canal del Espíritu Santo que se movía dentro de él. Era Dios el que sanaba. Nosotros no hacemos milagros los seres humanos. Es Dios el que en su infinita misericordia y bondad hace los milagros. Éxodo capítulo 37, versículo 17 al 23 dice lo siguiente. Está hablando de lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera. Y en este caso es el candelero de oro. Hizo asimismo el candelero de oro puro, labrado a martillo. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. Era un candelero, ustedes conocen el menorá, de 7 pabilos. 1, 2, 3, 6. Y uno en el medio, en el cual se cargaba el aceite, y al cargarse en el medio se cargaban los otros 6. Simbólicamente, el aceite es el Espíritu Santo y es cargado en el medio, que es Cristo. El del medio era Cristo y los del costado, los 6, somos nosotros, su iglesia. Y ustedes me dirán: pero Jesús era Jesús y el Espíritu Santo. Jesús se movía con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, Mateo 3, capítulo 3, versículo 16, nos habla de esto, para demostrar que lo que estaba diciendo no es simple invento mío.
Mateo capítulo 3, versículo 16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Mateo capítulo 4, versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Lo que les dije, Jesús y el Espíritu Santo en el medio de la caña, Jesús, el Hijo de Dios, por él pasa el Espíritu Santo y va al candelero a los 6 pabilos para que se encienda. El fuego es el Espíritu Santo. La misma cosa, el Espíritu Santo que está en nosotros, con Jesucristo como nuestro abogado, es el que lleva nuestras oraciones frente al Padre Celestial. Y la pregunta, estamos hablando de la sanidad, para que se entienda después que lo que estamos hablando le estoy explicando. ¿Quién diseñó el cuerpo humano? Dios, por supuesto, Dios diseñó nuestro cuerpo. Y en el relato de la creación, Dios revela haber creado a Adán. En Génesis 2:7 dice, entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El cuerpo de Adán, padre de todos los seres humanos, fue hecho de carne y hueso y por lo tanto vulnerable a heridas, enfermedades y muertes. Este cuerpito. Adán estuvo en el Edén perfecto, pero el pecado original sujetó a la humanidad a la muerte y a la enfermedad. Adán y Eva estaban en el Edén, sanos, nada les faltaba, nada les sucedía, todo era perfecto, hablaban con Jehová directamente. Lo dice la palabra, hasta que pecaron. Esa es la separación que debemos entender. Cuando estamos en pecado, nosotros, los seres humanos, alejamos de Dios. Él nunca se aleja y podemos volver a alejar dejando el pecado y volviéndonos a comunicar con nuestro Dios Todopoderoso. Y hay una cosa sobre esto. En Hebreos 9:27 dice lo siguiente, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hay una cosa que no queremos aceptar, pero que sí deberíamos hacerlo. Aceptar que todos moriremos es el primer paso para entender cómo funciona la sanidad divina. Pues significa que Dios no siempre nos sanará. Primer punto. De acuerdo a su sabiduría, plan y voluntad, permitirá que muramos. Es lo que tenemos que entender, que moriremos todos alguna vez. Entendiendo eso, vamos a entender más la voluntad del Padre. Ejemplos de sanidad divina en la Escritura ocurrieron muchos. En la Biblia también encontraremos muchos ejemplos de sanidad de enfermedades graves como lepra, ceguera, paraplegia, incluso resurrección. Milagros que Dios hizo a través de hombres como Elías, Eliseo y los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y por supuesto Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en la carne, también sanó y resucitó a muchos durante su ministerio en la tierra.
La sanidad divina es una muestra, escuchen bien, es una muestra maravillosa de su gran poder y amor por los seres humanos. Y nos demuestra cuán involucrado está en nuestra vida. El Creador no es un Dios distante e indiferente, como algunos piensan. Somos nosotros los que nos creemos en Él. Cuando creemos en Él, suceden cosas maravillosas. Y quien les habla es conocedor de los milagros en este tiempo. Yo y mi familia pasamos esa experiencia hermosa sin merecerlo. El concepto bíblico de la sanidad divina. Dice la Biblia que la sanidad divina es un acto de fe. Es un acto de fe, de creer. Hay que creer. Santiago 5, versículo 14, 15 y 16 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración del justo tiene poder. Así es que hay que orar por los enfermos. La sanidad viene de Dios. Es importante recordar que no es el ministro, ni el aceite, ni la toga, ni la bandereta, ni la corbata, ni lo que sana. Es Dios el que sana. Dios es el único sanador. Y es hacia Él que debemos dirigir toda nuestra fe. Por lo tanto, nuestra obediencia a Dios. Porque a veces queremos decir: ay, Enrique el que ora y sanó. No es Enrique, es Dios. O es fulanito el que le sanó. No hay fulanito ni menganito. Es Dios. Es Dios. Dios es el único sanador. Hechos capítulo 14, versículo 8, 9 y 10 dice lo siguiente: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado, nunca caminó. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Le gritó: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Es Pablo, no es Jesús. Es Pablo, no es Jesús. Y consta que Pablo no estuvo en el aposento alto donde apareció el Espíritu, pero recibió por fe el Espíritu Santo. Lo que sucede hoy día con nosotros, y la gente te dice: no, pero eso era el aposento alto. Pablo, en esa época el aposento alto era asesino de cristianos, y hoy tiene esa fe para sanar, y la fe de la persona que estaba enferma. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22 y 23, dice, y atienda bien: y cualquiera cosa, repito, y cualquiera cosa
que pidiéramos, recibiremos de Él, de Dios, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo han mandado. Cualquiera cosa que pidiéramos recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y otra cosa, para que eso sea, tenemos que creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. Entonces, ahí viene el poder de Dios en nuestras vidas. Se sana nuestro cuerpo, porque creemos. Y otra vez, es un mandamiento divino. La sanidad es un mandamiento divino. En Lucas capítulo 10, versículo 9, Jesús habla y ordena. O sea que Dios mismo, que es Jesús, dice lo siguiente para que hagamos nosotros. Y sanad, imperativo, orden, a los enfermos que en ella haya, y decidle que se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8, y yendo predicad, orden, predica diciendo el reino de los cielos se ha acercado, sanad, una orden, enfermos, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia, gratis, recibisteis, dad de gracia, gratis recibisteis, y gratis debe dar esa oración para que se libere la enfermedad de ese cuerpo, para que se libere del demonio ese cuerpo, para que se libere de esa persona su angustia, su dolor, su preocupación. La sanidad es un mandato del Señor, de Dios. Y como tal, lo que somos cristianos y creemos en un Dios todopoderoso, debemos obedecer. A nosotros, los creyentes, nos toca creer. Y al Señor Jesús le toca obrar la sanidad. Yo creo, quien hace la sanidad es Jesús, Dios. Yo puedo estar seguro de que Dios honra nuestra fe y nuestro esfuerzo. Lo he visto muchas veces. ¿Qué es la sanidad divina? Es un don del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 9 dice, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Está hablando de que el Espíritu Santo es quien nos da la fe, es del Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo, sanidades, dones de sanidades. Porque hay personas que tienen ese don especial de sanidad. Llegan a un lugar, ora, el Señor está con él, el Espíritu Santo, la sanidad, el don de sanidad del Espíritu Santo está con él, porque el Espíritu, somos templo del Espíritu Santo y está ahí. Entonces él impone las manos, y el Espíritu Santo obra por medio de él como un canal de sanidad. Es Dios el que está sanando por medio de él, por sus dones. Lucas 4:18 dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esta es una oración de Jesús, pero que va para nosotros también.
Porque la unción del Espíritu Santo capacita al creyente para realizar su ministerio de sanidad, el ministerio del Espíritu Santo. Es un don impartido que nosotros los creyentes lo recibimos por fe. Porque creemos que Dios va a sanar, entonces oramos con fe que esa persona va a sanar y se sana. Porque nosotros creemos y el Espíritu Santo al creer obra en esa persona. La sanidad divina es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios. Éxodo 15:18 dice lo siguiente: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Bien claro esto. Marcos capítulo 16, versículo 18 dice: tomarán en las manos serpientes y bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dios es fiel, es nuestro sanador. Pero nuestra parte para que se cumpla es escuchar su voz, hacer lo recto y obedecerle en todos sus mandamientos. Si el Señor dice hay que imponer sobre los enfermos, sencillamente hay que hacerlo. Hay que hacerlo. La sanidad divina es la voluntad de Dios. Es su voluntad que vos seas sano, que yo sea sano, que nuestra familia sea sana. Mateo capítulo 8, versículo 16 y 17 dice: y sanó a todos. No dice unos cuantos. Y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En el Antiguo Testamento se habla de Jesús y lo que iba a ser 750 años antes de Jesús. Isaías ya hablaba que Jesús iba a venir y que Él iba a llevar sobre sí todas nuestros pecados, nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Marcos capítulo 1, versículo 40 y 41 dice: vino a él un leproso, rogándole en cada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: sí quiero, sé limpio. Dios quiere sanarlos. Dios quiere sanarnos. ¿Qué nos falta? Solo pídele como este leproso. Pídele. Él quiere sanarte. Él quiere limpiar tus pecados. Él quiere quitar esa angustia de tu corazón. Pídele. Ni el mejor médico de la tierra, con esta pandemia lo vimos, tiene el poder para sanarnos. Pero sí puede hacer su parte trabajando con el cuerpo y los sistemas que Dios diseñó. Arreglan huesos, nos da medicamentos para ayudar a nuestro cuerpo a resistir una infección o una enfermedad. Pero el poder de sanar pertenece al Creador y el trabajo lo hará tu cuerpo, que Dios con amor diseñó. ¡Qué perfección! Pero, y me dan así, ¿por qué no sucede? Porque sos incrédulo. La incredulidad impide la sanidad divina. Mateo capítulo 13, versículos 54 y 58 dice: y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde viene esta sabiduría y estos milagros?
¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama a su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Si vos no crees que vas a ser sano, no vas a ser sano. Tenés que creer que Dios te va a sanar. No importa que otro ore por ti, o ores por vos mismo, o por tu... Si vos vas a orar por una persona, tenés que creer que Dios lo va a hacer. Acá nos demuestra que cuando no hay fe, no creemos en Jesús, no hace los milagros. A causa de la incredulidad de ellos, dice la palabra. La fe tiene su base en el poder y la autoridad de Dios. La razón del hombre, lo que yo creo, mi razonamiento, debe sujetarse a la fe en la gracia de Dios por medio de Cristo Jesús. Nuestro razonamiento que dice cosas, hace cosas, no que la vacuna te va a matar, que la vacuna es un chip. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dios tiene muchísima sabiduría. Y si nosotros somos semejantes, nos dio la sabiduría para que se produzcan las vacunas, los remedios, las pastillas, todo. Esa razón del hombre debe sujetarse a la fe en la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Creemos en Jesucristo, nos va a sanar, va a suceder. Marcos 2, capítulo 2, versículo 3 al 11, dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Les cuento la historia para que sea más corta. Había tanta gente en la casa donde estaba Jesús predicando que sus amigos le llevaron en un carro. Como no podían entrar a causa de la gente, pues empujando, subieron al techo, agujeraron el techo y con piolas le bajaron al paralítico. Y Jesús vio la fe de ellos. ¿Y qué le dijo? Por la fe de ustedes, sus amigos, él va a ser sano. Y le fueron perdonados sus pecados por la fe de sus amigos. El paralítico caminó. No es que el paralítico tenía fe, a lo mejor tenía, pero Jesús, por esos amigos, esos 4 amigos que tenían fe que Jesús le iba a sanar a su amigo paralítico, él lo obró. Es cuando nosotros oramos por otros. Nos está enseñando ahí Jesús en este pasaje de Marcos. El pecado también nos hace que sucedan los milagros. El pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Y cómo hacemos esto? Éxodo 15, 26 es la respuesta. Cuando estás en pecado, pide perdón. Arrepiéntete de tus pecados genuinamente en tu corazón y Él te perdona todos tus pecados. Así de simple es la cuestión, pero no queremos hacer. No, esto no me va a perdonar. Una mujer puede decir: ya yo aborté 5 veces, como Dios me va a perdonar, soy una asesina. Un político va a decir: no, yo robé tanto dinero en la pandemia, no, Dios te va a perdonar. Si te arrepientes de corazón, genuinamente. Y dice Éxodo capítulo 15, versículo 26, y dijo: si oyeras atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos,
y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador, Jehová Rafa. Por culpa del pecado, el hombre, la enfermedad y la muerte han descendido sobre la familia humana. Ni la enfermedad ni la muerte son bendiciones, sino maldiciones permitidas por Dios sobre el hombre a consecuencia del pecado y la desobediencia. Las maldiciones sobre la desobediencia están en Deuteronomio 28. Del 1 al 15 son bendiciones. Y desde el 15 y siguiente son maldiciones. Deuteronomio 28, capítulo 15, versículo 15 al 16 dice lo siguiente: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Sucede cuando no escuchas la voz de Jehová tu Dios. No es que Dios te maldice, es que Él te dice, si vos no haces esto, esto te va a suceder. Y nosotros hacemos. Es lo mismo que a una criatura le decís, no toques el carbón encendido porque te va a quemar, y se va y toca y se quema. Desobediencia. Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14 dice: Cristo nos redimió, nos compró de nuevo de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él se hizo maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El creyente maldito, por causa de su desobediencia, se vuelve libre de toda maldición por medio de Cristo Jesús, y puede gozar de toda la bendición de Dios, incluyendo la sanidad divina. Se arrepiente ante Dios, pide perdón, y tenemos que creer que Cristo Jesús es nuestro abogado, nuestro Salvador, y es nuestro Rey de Reyes. El diablo también se mete para la no sanidad. Hechos 10:38 dice lo siguiente: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, con Jesús. Tenemos que sanar, porque el diablo viene a oprimir al mundo. Nosotros, por intermedio del Espíritu Santo, que es Dios, podemos sanar a los oprimidos por el diablo, hablándole de la palabra, hablándole de Jesús, hablándole del Espíritu Santo, del Dios Padre, que es un Dios misericordioso, que si se arrepiente, Dios le va a perdonar, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Hebreos capítulo 2, versículo 14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, Jesucristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Dios murió en la cruz del Calvario. Primero vino como carne, como hombre, y murió, se desangró, entonces destruyó la muerte, y al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Esta fue la obra de Jesucristo para con nosotros. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El autor de la enfermedad y la muerte no es Dios. Es el diablo que se mete en nuestra mente, nos hace cometer el pecado y el resultado de ese pecado es la maldición. Dios es el autor y dador de la vida y la salud. Y como Dios es inmutable, la maldición en el Edén, Adán se cumple hasta hoy. Pero el Señor Jesús, Cristo Jesús, vino como hombre mortal, como Adán hecho de carne y sangre, participó de lo mismo y se hizo el cordero de la expiación, el sacrificio santo. Él pagó todos nuestros pecados. Murió en la cruz, matando por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte y le arrebató al diablo esa posesión. Hoy, con solo creer en Él, en Jesús, esa promesa cumplida es tuya. La obra expiatoria de Cristo Jesús, siempre escuchamos esto, es la eliminación de la culpa pagada por un tercero. Esa es la expiación que Cristo hizo en la cruz. Eliminó la culpa nuestra y lo pagó. Mateo 8:17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Lucas capítulo 7, versículos 21 y 22. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malignos, y a muchos ciegos le dio vista. Mateo 16:18 es la promesa de Jesús. Sobre los hermanos pondrán las manos y sanarán. El Señor Jesucristo es la fuente de la sanidad divina. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él pagó todo por nosotros, para nuestra liberación de la culpa, de la pena y del poder del pecado. ¿Y cómo se consigue esta promesa que Dios hizo? Por medio de la fe. Solamente debemos creer. Y cuando creemos, nos apropiamos de todas estas promesas. El Señor Jesucristo encomendó el ministerio de la sanidad, primero a los 12, luego a los 70, más tarde a toda la iglesia. La sanidad divina es parte integrante del Evangelio. Entonces, recapitulando, la Biblia dice que la sanidad divina es un acto de fe, creyendo. Es un don del Espíritu Santo que le da un don a las personas. El don del Espíritu Santo dado a las personas. Es su mandamiento, es una orden de Dios que seamos sanos. Es su voluntad, la voluntad de Dios, que seamos sanos. Y es una promesa. Y hablando de promesas, en la Biblia hay 8.800 y más promesas para nosotros. ¿Te arrebataste de algunas de las bendiciones? No las recibimos. La sanidad no la recibimos por culpa del pecado, por culpa de la incredulidad de no creer, por la maldición sobre la desobediencia, que hablé de Deuteronomio 28, del 15 para arriba, y por culpa del diablo que nos mete en la cabeza para que seamos pecadores. La fuente de la sanidad divina es Cristo Jesús. Su muerte, su resurrección, es el pago por nuestra sanidad integral. Gracias Padre, gracias Cristo, gracias Espíritu Santo de Dios. Hoy oro, Señor, por esas personas enfermas, Señor. Los que están teniendo problemas en sus pulmones, Señor.
Trátalos, cúralos, Señor. Sea quien sea, Señor. Al que oye estas palabras, al que oye estas prédicas, Señor, ya sean amigos, familiares, grupos de oración. Sánalos, Señor. Creemos, Señor, que tú eres el dador de vida y de sanidad, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y a ti, Padre, la gloria, la honra, el poderío, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.